minutos, 8 de la mañana con 7 minutos. Le damos la bienvenida al doctor Byron San Miguel, doctor en Ciencias de la Educación, analista político, experto en seguridad, diplomado en Política, Seguridad y Democracia, consultor de empresas. Gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio, WQ Noticias. Doctor, gracias por compartir todo su conocimiento. La pregunta de cajón: ¿qué tal ayer las elecciones? ¿Cómo vio ese resultado? Con una diferencia más de 1 millón de votos, una diferencia en porcentaje de casi 12%. ¿Cómo vio y cuál es su análisis al respecto con estas elecciones de ayer domingo? Buenos días, Paul. Buenos días a los radioescuchas de WQ Radio. Mire, yo estoy convencido de que en la primera vuelta electoral las encuestas acertaron. Lo que pasa es que hubo fraude. ¿Usted cree? Eso lo digo puntualmente, porque desgraciadamente ADN 7 no hizo un buen control electoral, se descuidó. Se confiaron en que iban a ganar en una sola vuelta, porque así lo decían la mayoría de encuestas, y no hizo control electoral. Sin embargo, la segunda vuelta, ya preocupados, se organizaron bien, se hizo un excelente control electoral, y miren los resultados. ¿Cómo es posible que en la primera vuelta, en la segunda vuelta, Luisa González saque menos votación que en la primera vuelta? 200,000 votos menos tiene en la segunda vuelta que en la primera. Ahí usted se da cuenta que hubo un fraude electoral en varias provincias. ¿Cómo es posible que ganó ampliamente en Guayas, en El Oro, y ahora pierde? Ahora gana Daniel Noboa en Guayas y en El Oro de la noche a la mañana. O sea, esos cambios no lo puedo creer. Para mí hubo fraude electoral en la primera vuelta, y siempre la diferencia entre Daniel Noboa, tanto en la primera como en la segunda vuelta, era el 10-11%. Se habla de que en las 24 provincias, 19 provincias ganó Daniel Noboa, con una diferencia amplia de más de 1 millón de votos. Ese voto, le consulto a usted como analista político, ese voto que le dieron ayer a Daniel Noboa, ¿es un voto de confianza o un voto de que la gente no quería el correísmo? No, es un voto de confianza. El presidente ha hecho un buen trabajo en el asunto de seguridad. En el asunto económico, la caja fiscal le dejaron casi en cero, y él ha venido trabajando. Mire, a los empleados públicos les ha pagado puntualmente, a los retirados de fuerzas. Yo soy retirado de Fuerzas Armadas, puntualmente, un día antes nos pagaban. Creíamos que cuando llegó Daniel Noboa, como el gobierno de Guillermo Lasso le fue mal en este asunto por varios motivos que en este momento no vamos a analizar, creíamos que no nos iba a pagar los sueldos ni a Fuerzas Armadas, ni a policía, peor equipamiento, y poco a poco él fue sacando adelante el país, se arriesgó, decretó el conflicto armado interno con el decreto 111, aumentó el IVA, que creíamos que iba a haber protestas, lo mismo disminuyó el asunto del subsidio de combustibles, y creo que ha hecho un buen trabajo. Ahora, lo que sí quería yo expresar, en Esmeraldas hay Esmeraldas y Manaví ganó Luisa. No, en El Oro. Ya, ok. En El Oro, donde la primera vuelta ganó Luisa, ahí hicieron un buen trabajo, y especialmente quiero felicitar a mi amigo Welmer Quesada, que está en este momento en España. Él y muchos empresarios de allá en El Oro hicieron un excelente trabajo. Allá fue el presidente, multitudinariamente se reunieron ahí las personas. Mira, cambió el panorama. Hoy Daniel Noboa ganó también en El Oro. Ahora, hablando de panorama, usted, luego de conocer estas elecciones como ciudadano, más allá de ser analista político, al levantarse, ¿cuál es el sentir del ciudadano? Cuando va por la calle, al venir acá a la radio, ¿cómo se siente el ecuatoriano hoy por hoy? Mire, le voy a decir una cosa, yo soy barcelonista. ¿Ya? Me sentí hoy en la mañana cuando amaneció como cuando gana el Barcelona, con entusiasmo. Vemos que el país sigue adelante. Mire, va a ver, si analiza el riesgo país, va a bajar. Así dicen los expertos en economía. Sí, porque cuando hubo la primera vuelta subió porque los organismos internacionales vieron que había un riesgo en que Luisa González se haga cargo del poder. Entonces, ahora están tranquilos, el país está respirando tranquilo. Yo creo que Daniel Noboa va a venir con fuerza. Eso sí les digo, señores, Daniel Noboa va a venir con fuerza en el combate al narcotráfico, al terrorismo, y esperemos que la Asamblea no siga obstaculizando la labor del Ejecutivo. Aquí todos debemos unirnos, porque el Poder Nacional unido derrotará en esta guerra interna a los terroristas y narcotraficantes. Ahora, si bien es cierto, Luisa González, respaldada por la RC5 y su líder máximo, Rafael Correa,
el hecho de que no le dieran el voto a Luisa González o el hecho de que no querían al correísmo, ¿cuál sería la figura? ¿No le doy el voto a Luisa González porque no quería que ella sea la presidenta o no le doy el voto porque sé que el correísmo puede regresar? Ahí es la disyuntiva que yo cuando venía a la radio, venía pensando, digo, a ver, ya Correa no va a ganar una sola elección, porque aquí hay más, habemos, porque yo también me incluyo, más anticorreístas que correístas. Entonces, Correa no va a ganar una elección más. Son 3 derrotas consecutivas. Tres derrotas consecutivas, ¿verdad? Y la otra disyuntiva es que un candidato correísta se quiere independizar de Correa, tampoco va a ganar, porque el voto de Correa es 32, 33. Es un voto fuerte. Es igual. Un voto fuerte, sí. De la gente que le diga lo que sea de Correa, va a seguir votando. Entonces, ellos ya no tienen disyuntiva. Si ponen, por ejemplo, a Marcela Guiñaga, ella no recibirá tanta votación, y si se independiza de Correa, estoy hablando. Entonces, ahí no tienen salida. Con Correa llegarán al como hoy, a 46, 45%, no más, porque habemos más anticorreístas que correístas. Y sin Correa tendrá una votación menor a la de 30%. Ahora, el hecho de no aceptar la victoria de Daniel Noboa y ellos declaren de que supuestamente hubo fraude, ¿qué significa? ¿Por qué no aceptar la derrota? Es patadas de ahogado. Lo mismo pasó con Kamala Harris y Biden en Estados Unidos. No aceptaron la derrota de Donald Trump. Y después la gente se da cuenta que acá no hubo fraude. En la segunda vuelta no hubo fraude, hubo un excelente control electoral. Mire, también fue importante lo de las cámaras, lo de los celulares, de la toma del voto. El teléfono celular, sí. Por cuando se vota, ¿no? Sí. 0 fotos. Y ganan 19 provincias de 24. ¿Cómo en 2 meses puede cambiar la situación con la actual? Es por el fraude. Yo estoy convencido que la primera vuelta hubo fraude en las mesas electorales porque no hubo control electoral. Ahora, le consulto a usted como analista político. Si bien es cierto, Luisa González ha dicho que no acepta la victoria de Daniel Noboa y de que supuestamente sería un fraude y que van a impugnar las votaciones, no acepta los resultados del CNE en Ecuador que han sido supuestamente transparentes y que han sido publicados en el CNE, pero sí pues acepta y obviamente ella confirma y da como ganador a Nicolás Maduro en Venezuela. O sea, ellos sí reconocen a Nicolás Maduro que nunca presentaron las actas, que nunca presentaron los resultados oficiales, pero no reconocen los votos acá en Ecuador porque perdieron. Esas son las incongruencias del doble rasero que se llama, que ellos aceptan el fraude en Venezuela y acá democráticamente no quieren aceptar el triunfo de Daniel Noboa, pero hay los medios a seguir, los medios de que disponen la ley, ¿no es cierto?, en el Consejo Electoral. Ellos tienen que demostrar dónde hubo fraude. No han presentado ninguna acta donde ha habido fraude. Es al revés, más bien, si revisan, a lo mejor se eleva la ventaja de Daniel Noboa. Ahora, con lo expuesto por parte de Luisa González, buscaban desestabilizar de pronto al país, de pronto hacer ese llamado a los jóvenes que salgan a las calles a protestar. ¿Usted cree que eso podía haber pasado el día de ayer con lo expuesto por Luisa González? Sí, ya no tienen poder este momento. Mire, se alió con Isa y perdieron votos. Se alió con muchas personas y perdieron votos. Y hay que felicitar, eso sí. Yo estuve ayer en la UES, en la Universidad de Espíritu Santo. Cantidad de personas mayores de 60, 70. Sí. Una persona de 101 años fue a votar en el recinto que yo estaba. Y ese voto también mayoritario de personas que de mayor edad, de los 70 para arriba, dijeron, voy hacer el esfuerzo, voy a salvar mi país y voy a votar. Y todos esos votos eran a favor de Daniel Noboa, porque ellos vivieron y sintieron el correísmo, los 10 años de correísmo, donde no había libertades. Ahora usted puede decir, le dicen, yo digo, qué paciencia el presidente, le dicen de todo, en las radios, en todo lado, y no pasa nada. Antes no se podía hacer eso con el presidente Correa. Si bien es cierto, según los datos, en la primera vuelta, en comparación a la segunda vuelta, el voto del adulto mayor, que no era obligatorio, pero que salieron porque querían ese cambio, querían obviamente que no vuelva el correísmo, superó el 60-65%. ¿Y cuál fue ese mensaje del adulto mayor? ¿Por qué salir a las urnas si de pronto no se veía obligado a votar? ¿Por qué lo hizo en esta ocasión? Porque hubo una campaña
donde en las redes sociales y en los chats especialmente de gente patriota, ¿no? Que hemos vivido el correísmo y hemos vivido lo que es no tener libertad de expresión, y que esas personas de 65 años para arriba sintieron la obligación para dejarle un mejor país a sus hijos, a sus nietos, de salir y hacer esfuerzos para votar en los recintos electorales. Incluso yo desde la UE se mandaba el voto asistido para las personas que solicitaban. Es decir, hubo un gran patriotismo de la clase, de los adultos mayores para dejar un mejor país a sus hijos y sus nietos. Eso yo creo que es lo importante. Ahora, ayer decía Luisa González de que supuestamente esto sería un fraude, y lo recalco, pero, por ejemplo, Henry Cucalón, que fue candidato por Construye para la presidencia, él obviamente felicitó el triunfo de Daniel Noboa. Otto Sonnenholzner, que fue vicepresidente en el gobierno de Lenín Moreno, él dice, en la historia de Ecuador nunca se ha visto un fraude de 12 puntos de diferencia, o sea, eso es imposible. Pero yo le pregunto a usted, fraude jamás creo que, y no se pudo haber dado un fraude, porque hubo por parte de los dos movimientos políticos veedores, por ejemplo, por parte de Alianza País, un total de 47.000 veedores. Es decir, 47.000 personas estuvieron vigilando para que no sea el fraude. Y por parte de ADN tuvieron una cantidad menos de 45.000 veedores. En total, 92.000 veedores. Nunca en la historia de Ecuador se ha visto tantos veedores. Y ahora vienen a decir que supuestamente hubo un fraude. Ellos siempre, en todas las elecciones, tenían ese número de veedores. El que no lo tenía era la oposición, es decir, Daniel Noboa y Guillermo Lasso. ¿Sí? Ellos nunca tuvieron un buen control electoral. Esta segunda vuelta se prepararon muy bien. Mira, había una aplicación que se llama Exacto, había capacitación, recibieron bastante capacitación. Tenían 42.000 ciudadanos en cada recinto electoral y 5.000 de reserva por A motivos que se enferme el día sábado alguien, ya tenían el reemplazo. Es decir, un control electoral asesorados por gente que sabía, y una gran logística en el asunto de brindar, por ejemplo, refrigerios a los que estaban representando ahí. Por eso es que te digo, se descuidaron en la primera vuelta y en la segunda sí hubo entonces no hay por dónde haya en la segunda vuelta habido fraude electoral, como dice Luisa González. ¿Qué hubiese pasado si Luisa González ganaba? Hoy, ¿cómo nos hubiésemos levantado todos? Quizás con protestas, manifestaciones. Yo hubiera estado buscando ya irme a España o a Estados Unidos. ¿Por qué, disculpe? Porque acá hubiera sido un país sin libertades, un país rumbo a Venezuela, como ella misma ha dicho, que ya hay mejor nivel de vida que en Ecuador. El país se iba a la quiebra, nos íbamos a Venezuela. La desdolarización venía enseguida, y los pobres adultos, también ese fue otro motivo de los adultos mayores, su pensión al año siguiente hubiera sido la mitad, y después de 2 años una décima parte, como lo que sucede en Venezuela, o en Argentina, o en Nicaragua, o en Cuba. Los viejitos muriéndose de hambre porque sus pensiones no les alcanzan. Acá todavía seguimos ganando en dólares, y las pensiones no se desgastan de un año para otro. Se dice que el primer acto de gobernabilidad, es reconocer los resultados, ¿verdad? Le pregunto a usted, ¿qué falló Luisa González para no ganar la segunda vuelta? Quizás estamos cansados del correísmo, o quizás dentro de la campaña falló tanto. Tema desdolarización, a la gente le dio miedo el tema de la desdolarización, porque la gente está acostumbrada del dólar. El tema gestores de paz, de pronto también le restó puntos, y otros temas que se dieron a conocer durante el debate y luego en la campaña electoral. ¿Hubo falla por parte de ella? Sí, mire, siempre los analistas que yo escuchaba decían que en la primera vuelta estaba tan cerrada la situación que el que cometía menos errores ganaba en la segunda vuelta. Daniel, no, aparte del fraude que le dije de la primera vuelta, okay, independiente de eso, mi análisis. La segunda vuelta, Daniel Noboa en vez de cometer errores, fue ganando simpatías por las entrevistas en Mar-a-Lago con Donald Trump, por traer a Eric Prince, asunto de seguridad, por tener a todos sus ministros en el terreno. Mire, aunque yo decía que se bajaban al nivel táctico, pero hicieron un buen trabajo
el ministro del Interior y el ministro de Defensa, que estaban con chalecos dirigiendo o viendo las operaciones militares en Durán, en Manabí, en todos lados, los ministros en todos lados, en las inundaciones. Mire, el asunto eléctrico se resolvió, ahora se está exportando energía. Y la otra candidatura, en cambio, se disparaba en el pie, en su propio pie. Los chats del señor Verduga, donde demostraban que no es una organización política, sino es un grupo de amigos que quieren apoderarse de los poderes del Estado. Luisa González, ¿cómo se llama? Diciendo que ella es independiente y que no depende de Rafael Correa, lo cual nadie lo creía, increíble. El asunto de la desdolarización, que hace una entrevista el presidente Correa a Patiño diciendo que el dólar no es bueno y que era un peligro. Que era un peligro. Y el asunto de los gestores de paz, de la misma señora Luisa González. Los gestores de paz, todo el mundo se dio cuenta que querían llevarnos a Venezuela, tener en barrios, como decían ahí, a sapos, a gente que informe, como en Cuba. Todo eso hicieron que en vez de subir, baje la votación, aparte del fraude, ¿no?, de la primera vuelta. Correcto. Doctor, le consulto. ¿Qué va a pasar con estas asociaciones, grupos sociales, movimientos? Pachacuti, por ejemplo, que firmó con la RC5 durante la campaña de Luisa González. ¿Qué va a pasar ahora? Porque ganó Daniel Noboa. Sí, el señor Isa, yo creo que se va en picada para abajo. Nos dimos cuenta, he monitoreado las provincias de la Sierra, donde hay la alta votación indígena y gana contundentemente Daniel Noboa. Quiere decir que Isa no arrastró en la segunda vuelta ningún voto hacia Luisa González. Es decir, esos partidos tienden a desaparecer. Ahora, la primera fuerza del país se llama ADN 7, la primera fuerza política del país. Y mire, hablando ahí perdió Daniel Noboa por no el control electoral en la primera vuelta, perdió varios asambleístas. Yo creo que 10% más asambleístas hubiera tenido Daniel Noboa si hubiera hecho un buen control electoral. Estoy seguro, en la primera vuelta. Ahora, si bien es cierto, la mayoría de la comunidad indígena que está en la sierra, en la Amazonía, ¿verdad?, donde ganó de forma arrasadora Daniel Noboa, esto demuestra de que no están con Nicolás Isa, porque en su momento algunos líderes, por ejemplo el de Chimborazo, él decía que era obviamente imposible apoyar al correísmo cuando ellos nos hicieron tanto daño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a votar por Luisa González o apoyar al correísmo? Y este voto mayoritario en la Sierra y en la Amazonía para Daniel Noboa demuestran de que en sí las bases están quebradas en el ámbito de la política del grupo indígena, de que no todos apoyan al señor Leonidas Isa. Incluso el propio día de la firma de este supuesto acuerdo de los 25 puntos no estuvo ni siquiera Leonidas Isa. Así es. Para mí, él es un líder. Yo he leído el libro de él, donde él quiere tomarse el poder por medios violentos, no es un demócrata, y todo el mundo se da cuenta en su partido que él a la fuerza quiere captar poder. Y los indígenas, usted sabe que no le están apoyando, las bases. Mire, ha habido varios dirigentes indígenas que no le han apoyado. Las provincias de la Sierra y del Oriente, por ejemplo, en la provincia de Napo, gana con 75 a 25. O sea, es un triunfo rotundo de Daniel Noboa en la Sierra y en el Oriente. Solo en la provincia fronteriza de Sucumbíos gana Luisa González. Es decir, las provincias donde está más o menos circulando el asunto de drogas, el asunto de puertos, 5 provincias gana Luisa González. Véase y analice cuáles son esas provincias y se va a dar cuenta que hay el narcotráfico, por ahí las fronterizas con Colombia, etcétera. Y en Esmeralda recupera bastante también Daniel Noboa, porque en la primera vuelta le había ganado con bastante margen Luisa González y ahora es casi 51-49, gracias al trabajo de la prefecta de Esmeraldas también. Le consulto a usted, ¿qué debe de cambiar Daniel Noboa? ¿Qué debe cambiar Daniel Noboa durante todo este periodo hasta el 2029 que ha sido elegido para que de alguna forma se remedie ciertos errores que se hizo durante este periodo corto luego de la muerte cruzada? ¿Tiene que haber cambios? Él ya lo dijo, que se vienen cambios dentro del grupo ministerial. Sí, yo como militar, yo soy capitán de navío de Estado Mayor en servicio pasivo de la Armada.
tengo buena relación con el mando militar, sé cómo han hecho su gran trabajo en asuntos de seguridad interna y externa, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Yo creo que el cambio que debe dar Daniel Noboa es más mano fuerte. Nuestro país necesita, por ejemplo, en asuntos de seguridad, dar apoyo y moral y político a Fuerza Armada y Policía para derrotar al narcoterrorismo, y también en toda situación, él controlar bien a sus ministros. El asunto también lo ha llevado, el asunto de corrupción. Yo no he visto un caso de corrupción, los 2 o 3 casos están analizados en Contraloría, ¿verdad? Y yo sí le diría al presidente, siga así y ponga más mano dura en este país. Estuvimos con el doctor Byron San Miguel, experto en el ámbito político, económico, seguridad. Gracias por compartir su pensamiento acá en WQ Radio. Muchas gracias. ¿Cuál es el mensaje que le da a la comunidad luego de ese voto mayoritario? El mensaje que le doy a la comunidad es que nos unamos todos. Solo el poder nacional unido, es decir, la unión de diferentes poderes, de periodistas, de empresarios, de nosotros los ciudadanos, poder político, unidos para derrotar y sacar adelante al país. Gracias, derrotar doctor. al narcoterrorismo y a la delincuencia. Gracias, doctor. Gracias. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Tenemos más acá en WQ Radio.